Bueno, hermanos, la parte de la palabra de Dios que hemos leído juntos se puede encontrar en el Antiguo Testamento esta mañana, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, los versículos 20 a 40, que nos cuenta una historia extraña, poderosa, con muchas lecciones para cada uno de nosotros. Y entonces el tema que he puesto sobre la prédica esta mañana es: eliges a cuál Dios quieres servir. Eliges a cuál Dios quieres servir. Y entonces nos encontramos en el Antiguo Testamento y estamos en un tiempo en que, como dice el libro de Reyes, los reyes de Israel. Bueno, nosotros conocemos algunos reyes que son muy conocidos del tiempo de la Biblia. Por ejemplo, el rey David. Casi todos han escuchado del rey David, especialmente si somos cristianos. Sabemos quién era David más o menos, ¿verdad? David era un hombre al corazón de Dios. Un rey que no era perfecto, lejos del perfecto, pero era un rey que quería servir a Dios, que quería hacer la voluntad de Dios. Y gracias a Dios usó a David para darnos muchos salmos hermosos que podemos leer, que pueden consolarnos, que pueden corregirnos. Y conocemos, por ejemplo, también el rey Salomón, un rey de mucha sabiduría que escribió también unos libros de la Biblia: Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿sí? Y algunos libros más. Salomón, también un rey que especialmente la primera parte de su vida quería servir a Dios con todo su corazón, haciendo la voluntad de Dios. Construyó un templo bien hermoso en Jerusalén para el servicio de Jehová. Y así hay algunos reyes más en el tiempo de los reyes en Israel que estaban sirviendo a Dios. Pero lamentablemente, hermanos, la mayoría de los reyes de Israel no estaban sirviendo a Dios. Solo hay unos ejemplos. Josías, por ejemplo, el rey Josías, también conocemos que él estaba sirviendo a Dios. Y hay pocos ejemplos más. Y el resto de los reyes, no sé si usted en su casa alguna vez ha leído el libro de Reyes o el libro de Crónicas. Si usted va a leer esos libros, puede encontrar que en muchos casos dice la palabra de Dios que los reyes dejaron los caminos de Dios. Los reyes dejaron los caminos de Dios. Una y otra vez. Ahora, en esa parte de la palabra de Dios encontramos a un hombre que se llama Acab. En el primer versículo que hemos leído, el versículo 20, lo encontramos, dice: entonces Acab. ¿Quién era Acab? Acab era un rey de Israel, aunque el reino de Israel estaba separado en ese tiempo. 10 tribus siguieron a un rey y 2 tribus siguieron a otro rey. Separación. Y entonces sobre ese Acab leemos mucho en la Biblia, en estos libros de Reyes, pero él es un ejemplo malo. Él es un rey muy, muy malo. Bueno, tengo que decirlo de otra forma. Acab era un rey muy débil. Un mandarina en su forma pura. Acab. Pero ¿qué era el problema de Acab? Es que él tenía una mujer que prácticamente estaba reinando en su lugar. Bueno, puede ser que, como dice la Biblia, que es un cumplimiento, como dice eso, ¿no? Lo que falta en el hombre puede tener la mujer. Pero en ese caso es algo muy malo. ¿Por qué? Porque esa reina es una satanista.
Esa reina es una bruja. Pero una bruja de verdad, una bruja que tiene un pacto con Satanás. Y entonces imagínense, hermanos, prácticamente ¿quién está reinando el pueblo de Israel? Esa bruja. Ella se llama Jezebel, creo que eso se llama eso en español, ¿no? Jezabel se dice, ¿no? Jezabel, ya, gracias. Jezabel entonces. Así se llama esa mujer, Jezabel. Y Jezabel entonces prácticamente está en el trono. Acab no vale para nada. Acab es el rey, pero está reinando Jezabel. ¿Sí? Ella está reinando. Pero no con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría de los demonios. Hermanos, imagínense, el pueblo de Dios, escogido por Dios para ser una luz entre las naciones, para ser un pueblo favorecido, para ser el pueblo en que naciera el Mesías, el Salvador del mundo. Es reinado por una reina satánica. ¿Qué tan importante, hermanos, es el liderazgo en un país, por ejemplo? ¿Por qué? Porque podemos ver que esa situación que está pasando en Israel, en esa parte de la palabra de Dios, ¿qué causa eso? Causa entonces la ira de Dios sobre su pueblo. Y entonces todo el pueblo está sufriendo por esa situación. Dios ha venido con sus juicios. ¿Y qué hizo Dios? Dios paró la lluvia. No por unos meses, no por un año, sino por 3 años y 6 meses. Bueno, estamos ya en el tiempo en que empiezan las lluvias. Esta noche estaba lloviendo bastante y esta semana también las primeras lluvias, ¿no? Y la naturaleza está anhelando la lluvia, ¿verdad? Lo puede ver, todo está seco. Seco está todo. Pero imagínense, eso es medio año. Pero imagínense lo que pasa con la tierra en 3,5 años sin lluvia. Todo está muerto. Mueren los animales, mueren los seres humanos de hambre. Entonces el pueblo de Israel está sufriendo. Todo el pueblo está sufriendo. Todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tiene un liderazgo malo. ¿Qué tan importante es el liderazgo? ¿Cierto o no? Yo no sé mucho de las cosas políticas, pero casi siempre es que cuando un país está sufriendo, y podemos decir que el país está sufriendo, ¿cierto o no? Nuestro país está sufriendo, hermanos. La Biblia nos dice que el primer problema de eso también es el liderazgo. Y no estoy hablando que ellos no tienen sabiduría o algo así. Significa que están haciendo las cosas sin Dios. ¿Qué podemos esperar nosotros si hacemos las cosas sin Dios? En nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestro país. ¿Podemos esperar bendición? ¿Podemos esperar siendo bendecido? Un liderazgo mal y todo el pueblo sufre. Eso está pasando en esta parte. Y esa reina entonces, Jezabel, ¿qué hace ella? Ella está persiguiendo a los profetas de Dios.
Los profetas de Dios que son llamados para decir la verdad, ella envía al ejército de Israel para matarlos a todos, todos. Y como está el país muy mal, ella también lo puede hacer. Satanás está atrás de eso. Satanás tiene una sierva de él en el trono del pueblo de Dios, imagínense. Y entonces ella mata a muchos profetas de Dios. Y Acab con sus labios todavía está sirviendo a Dios, pero es muy corrupto. Y entonces en esa situación nos encontramos. Qué triste, ¿no? Dios está perdiendo su pueblo. Dios está perdiendo su pueblo. Y entonces queda un profeta, el profeta más importante de esa época, que se llama Elías. Y Elías fielmente sigue predicando la palabra, aunque él tiene que esconderse mucho tiempo por la violencia de esa reina. Tiene que escapar varias veces, pero esa reina no puede coger a Elías. ¿Por qué no? Es porque él está bajo la protección de Dios. Dios no quiere que esa reina lo va a coger, que lo va a matar. Y entonces eso hace que ese hombre sí puede seguir trabajando. Fielmente lo hace. Parece que no tiene miedo para nadie. ¿Por qué? Porque él teme a Dios. Si nosotros tenemos mucho temor en nuestro corazón por muchas cosas, significa que el temor para Dios es poco. Y entonces Elías sigue predicando, aunque está en gran riesgo su vida. ¿Sí? Y él dice, por ejemplo, en el versículo 22 lo leemos, en el versículo 22 lo dice, que Elías mismo dice de sí mismo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Entonces él es prácticamente el único que está predicando todavía la palabra de Dios. El único. Entonces, no solo es perseguido, no solo está en muchos peligros, sino también él es el único que ha quedado casi. Eso puede ser que él se siente solo también, ¿no? En su ministerio. Imagínense que usted estaba solo en los caminos de Dios. Hay personas que quieren estar solos en los caminos de Dios. Dice, yo no necesito una iglesia. Yo en mi propia casa leo la Biblia y oro y todo eso. Gran peligro eso, si lo saben. Eso es muy arrogante. ¿Por qué? Porque no podemos practicar la fe solo en la casa. Somos muy débiles. Yo soy muy débil. Ustedes probablemente son mucho más fuertes en su fe, pero necesitamos la iglesia para mantener en pie. Lo necesitamos. Para eso tenemos la iglesia. Y la iglesia es un lugar donde hacemos errores, donde muchas cosas van mal, donde el uno a veces está criticando al otro. Esos son los pecados. Sí, los pecados entran también a la iglesia porque yo soy pecador y ustedes también son pecadores. En lugar con muchos errores y muchas cosas que no van bien, ¿sí? Pero igual, somos familia, hermanos. Familia en la fe. Todos nosotros somos hermanos y hermanas porque pertenecemos a la familia de Cristo. Al mismo Padre. Así es. Somos mejores arrepentidos. Sí, somos arrepentidos, pero igual caemos en muchas cosas día a día, ¿verdad? Y entonces Dios en su gran sabiduría ha dicho, necesitamos formar grupos que juntos van a seguir en el mismo camino, para que el uno pueda ayudar al otro, para el uno puede dirigir al otro, para el uno puede corregir al otro. La iglesia. Y Elías
Elías es el único que quedó. Pero entonces él recibió un poder sobrenatural, podemos decir, el Espíritu de Dios, para poder mantener en pie, aunque no hay otros. Imagínense, ¿no? Y entonces ahí están los juicios de Dios y el rey está cansado de eso. El rey está cansado de eso. Y entonces él tiene un encuentro con Elías y Elías dice al rey, vamos a hacer algo. Esos sacerdotes que llevó su esposa, esos sacerdotes que hacen que todo el pueblo está adorando a los ídolos, esos sacerdotes los vamos a invitar a una montaña que se llama Carmelo, una montaña grande, cerca del mar. Y esa montaña es como, no es una montaña así, que sube recto con un punto, ¿no? Sino una montaña que así, que tiene una plataforma encima, ¿sí me entienden? Y entonces, Elías dice, invite todo el pueblo a ese lugar. Vamos a estar juntos ahí en ese lugar, ¿sí? Para hacer algo especial. Vamos a hacer un holocausto, un sacrificio. Los sacerdotes de su esposa que sirven a Baal, ellos van a sacrificar a Baal y yo, el único que quedó, yo voy a sacrificar a Jehová. Eso es la idea. Y entonces, hermanos, de esa parte podemos decir o podemos ver que el pueblo está sirviendo a los ídolos. Y como vamos a ver más adelante, puede que nosotros decimos, mira, los ídolos, eso no son nada. Ellos no tienen poder. Podemos pensar así, ¿no? Y algunas partes de la palabra lo dicen, aunque lo más dice sobre las cosas que hacen los seres humanos, ¿sí? Para adorar. Porque un ídolo sí es algo. Sí es algo. Por ejemplo, mira lo que dice Pablo sobre eso en 1 Corintios 10. Eso es importante para entender esa historia también. 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 19. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué dice Pablo en esta parte? ¿Qué es un ídolo? Lo leo, ¿no? 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. Ahí dice Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y Pablo dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Un ídolo es algo o no? Pablo dice, el ídolo mismo no es nada. Pero atrás del ídolo hay ¿qué? Un demonio. Los demonios, hermanos, en todo el mundo siempre quieren ser adorados. ¿Sí lo saben? Porque el demonio tiene ese deseo de estar en el lugar de Dios. Y entonces los demonios quieren que nosotros lo adoramos. Y por eso los demonios están atrás de los ídolos para que nosotros, al momento que adoramos a un ídolo, adoramos a ellos. Para que ellos reciben la honra y la gloria. Palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces, eso es importante para saber. El pueblo de Dios está adorando ¿a qué? A los demonios. Y lo sabemos porque esa reina, como he dicho, es una bruja. Ella está adorando a los demonios y hace que todo el pueblo va a adorar a los demonios.
aunque ellos mismos no lo saben. ¿Y los ídolos de hoy? Ya no tenemos ídolos, ¿cierto? ¿No? Ese tiempo tiene sus ídolos, hermanos. Ídolos grandes. Un ídolo es, por ejemplo, el dinero. ¿Cuántas personas están sirviendo a ese ídolo? ¿El dinero es malo? No. Pero los deseos que causan nuestro corazón, sí. Y hace que nosotros vamos a adorar al dinero. Para eso no es necesario ser rico, porque pensamos a veces nosotros, pero no tengo mucho dinero, entonces yo no soy así. No. Si tenemos poco dinero, también podemos adorar al dinero, hermanos. Si siempre estamos pensando en eso, cómo ganar plata, estamos sirviendo a un ídolo. Y atrás de ese ídolo hay un demonio. Dice la palabra de Dios. Y hay más. Afecciones impuras, sexo, pornografía. Un ídolo muy grande en ese tiempo, hermanos. Sí, las personas se esconden atrás de su teléfono y su computadora y nadie tal vez lo va a ver. Pero hay personas que todo el día están pensando en eso. El sexo. Un gran problema en ese tiempo, hermanos. Hay hombres que solo pueden ver a mujeres pensando en eso. ¿Por qué? Porque todo el día están pasando en la pornografía. Están sirviendo a un ídolo y atrás de este ídolo hay un demonio. Otros están pensando siempre en placeres egoístas. Tener cosas, tener tiempo para sí mismo. No hace mucho esfuerzo para lograr algo, sino si tiene trabajado toda la semana, piensan ahora es fin de semana, el fin de semana es mía. No importa lo que dice mi familia, yo me pongo atrás del televisor con una cerveza y quedo ahí todo el fin de semana. Placeres egoístas. ¿Quién es el ídolo? Grandes problemas, hermanos, con los ídolos de nuestro tiempo. Apariencia, belleza. También un ídolo grande en nuestro tiempo. ¿Sí? Y entonces no tenemos que pensar, mira qué malo es ese pueblo que está adorando al Baal, porque en nuestro corazón también hay esta inclinación de adorar a cosas que no agradan a Dios. Y entonces, ¿qué dice Elías? Invitamos a todo el pueblo y vamos a ver quién es Dios. ¿Esos ídolos de ustedes o Jehová? ¡Qué vergüenza eso, hermanos! Porque no estamos hablando sobre un pueblo de otro lado del mundo que nunca ha escuchado nada de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios, Israel, que fue librado por Dios mismo de la esclavitud en Egipto, que fue guiado 40 años por el desierto, que fue salvado y salvado y salvado una y otra vez. Un pueblo que fue bañado en las bendiciones de Dios. Y ahora dice, sí, vamos a ver quién es Dios. Tal vez ese Jehová no existe. ¡Qué vergüenza! Pero sabe que en esa parte sí hay misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no dice, yo no voy a hacer eso. Ya he mostrado 1000 veces que soy un Dios verdadero. No lo dice. Él sí lo hace. Entonces, ¿qué va a pasar? Elías está en el monte Carmelo. ¿Sí? Y dice en el versículo 24,
que los dos, antes del 24 dice que los dos tienen que preparar un holocausto, una forma de mostrar su adoración a su Dios. ¿Sí? Elías lo va a hacer y ese grupo de sacerdotes de Baal lo va a hacer. ¿Sí? Y dice, Elías prepara su holocausto y después dice el versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Qué vergüenza, ¿no? Ese pueblo tan favorecido por Dios dice, sí, vamos a ver, tal vez ese Jehová no es Dios. Y en el versículo 21 leemos también una reacción del pueblo, que también es bueno para saber. ¿Sí? Elías dice en esa parte, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué dice el pueblo? Y el pueblo no respondió palabra. Qué vergüenza, hermanos. Apáticos están. ¿Cierto? Hermanos, hay algo importante, que es algo nuevo en nuestro tiempo. ¿Usted sabe lo que es un ateo? ¿Qué es un ateo? Un ateo es una persona que niega que Dios existe y lo defiende. Jóvenes, ustedes en la universidad seguramente encuentran a esos tipos de personas que por obtener mucha ciencia y conocimiento y todo eso dicen, ya, yo he leído mucho y he investigado mucho y la Biblia contiene muchos errores, en la historia del cristianismo han pasado muchas cosas malas y entonces ese Dios solo existe en los pensamientos de los cristianos. Es un Dios que no existe. Ateísmo. Padres, madres, sus jóvenes escuchan estas cosas en las universidades. Sus jóvenes leen estas cosas en los libros del colegio. Todo esto está. Tal vez ahora los profesores dicen, ya no, pero sí, porque los profesores todavía tienen un poco de ese sentimiento que Dios existe. Pero en mi país ya estamos más allá. Y ahora la mayoría de los jóvenes creen estas cosas, que Dios no existe. Porque los libros del colegio lo dicen. Y el libro del colegio para ellos tiene mucho más poder que este libro. Ahora, eso es un problema, los ateos. Pero hay un problema que es mucho más peligroso. Porque con un ateo sí puede discutir. Si usted encuentra un ateo, él dice, no, yo no creo que Dios existe. Y ahí puede conversar. Tiene una conversación al menos, ¿sí? Pero hoy en día, y eso es común también aquí en nuestra cultura, eso llamamos un apateo. No un ateo, sino un apateo. ¿Qué es un apateo? Un apateo es una persona que no piensa en esa cuestión, que dice, Dios, yo no sé, no me importa. Yo le puedo contar algo, hermanos. Este peligro es más grande y lo encontramos mucho. Habla con jóvenes en la calle o en su escuela o en cualquier cosa. Habla con ellos, los que no son de una iglesia cristiana, y habla de Dios. A veces hay que están escuchando, pero otros, Dios a mí no me importa. No estoy pensando en un Dios, no. Lo que más importante para mí son influencias. Lo que veo en TikTok, eso sí afecta mi vida, eso sí son mis ejemplos, pero Dios, esa cuestión, no me importa. Eso es la nueva generación, apateos, apáticos, cuando está hablando de Dios, apáticos, apateos, peligro muy grande.
El pueblo de Dios en esa parte son así, apateos. Elías dice, elige entre uno de ellos, y ellos no responden palabra. Para ellos no importa. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí van a empezar esos sacerdotes a preparar el holocausto, y ahí pasa algo extraño para ellos, porque hay que saber que atrás de los ídolos hay los demonios, y los demonios tienen mucho poder. Hermanos, los demonios son mucho más inteligentes que nosotros. Y tienen muchos poderes, ellos pueden hacer muchas cosas. Y entonces esos sacerdotes están preparando las cosas y después piensan, eso es fácil porque eso hemos hecho antes. Pedimos fuego y el demonio nos ayuda para poner fuego. Ahí estamos. ¿Sí? Y entonces van a empezar, hacen su holocausto y lo van a hacer y están orando a sus ídolos para que él ponga fuego en el altar. ¿Y qué sucede? No sucede nada. Y entonces ellos están desesperados, van a cortar a sí mismos, van a hacer muchas cosas para tratar que el Dios va a moverse y no sucede nada. ¿Por qué es? ¿El demonio no quiere escuchar? Sí, pero está limitado. Limitado por el poder de Dios. Él no puede hacer nada, él no puede poner fuego en el altar, porque Dios lo tiene limitado. Para que Él va a ser glorificado, para que Él va a robar esa gloria que en ese momento reciben los ídolos, para restaurar su pueblo, para rescatar a ellos, a esa gente que lo rechaza, porque es un Dios misericordioso que estamos sirviendo. Él salva a enemigos, no a amigos. Y entonces, eso está pasando, ¿sí? Entonces, ellos todo el día están tratando de invocar el nombre de su Baal, y en cierto momento Elías dice, hay que gritar más fuerte, tal vez está de vacaciones, o está haciendo algún viaje, tal vez está durmiendo. Es feo, ¿no? Lo que está haciendo Elías en esa parte. Porque él todavía no ha recibido la respuesta. Puede ser que va a pasar lo mismo con él. ¿Sí o no? El pueblo no merece esa demostración de su poder. Y entonces, esperando un día, no sucede nada, ahí Elías va a construir el altar. ¿Y qué hace? ¿Construye el altar y va a orar? No, él construye el altar y después de eso, ¿qué pone sobre el altar? Agua, 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 mucha agua. Fuego y agua, ¿eso funciona? No. ¿Qué quiere mostrar Elías? Elías quiere mostrar el poder de Dios en una forma que el pueblo no va a dudar. Para que ellos no van a decir, sí, pero mira, el sol estaba ya quemando todo el día y tal vez había un poco de fuego en alguna parte seco y ahí por eso tal vez prendió el fuego. Él quiere sacar todas las dudas del fuego. Y entonces después de eso dice en el versículo 30, acercaos a mí. Ellos tienen que verlo bien, ¿sí? Entonces construye el altar o restaura el altar, dice. Había un altar en ese lugar para alabar y glorificar a Dios, pero ese altar estaba arruinado, dice. Él lo va a reconstruir y entonces ahí empieza él. Ahí empieza él, ¿sí? Está botando el agua y todo eso. Y cuando, en el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, es hermoso esa oración, si pongamos atención. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Por qué menciona eso? Es porque él sabe que el pueblo de ahora no merece las respuestas de Dios. Pero Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Isaac, hizo un pacto con Jacob, Israel.
Un pacto para ser siempre fiel con su pueblo, para cuidar siempre a su pueblo, para ser siempre su Dios. Y por eso, Elías quiere recordar a Dios de su pacto. Jehová, el nombre, yo soy lo que soy, no cambio. El pueblo sí ha rompido el pacto, pero Dios no. Dios mantiene su pacto. Y en el nombre de ese Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, manifiesta que tú eres el Dios de Israel. Y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Él sabe lo que está haciendo. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Por qué está haciendo Elías todas esas cosas? Para ganar el corazón del pueblo para Dios. ¿Cuánto esfuerzo estamos haciendo nosotros para ganar los corazones de nuestros amados para Dios? No, pero él no quiere escuchar. Ese pueblo tampoco quiere escuchar. Que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces, él también tiene que seguir orando todo el día. No. Entonces, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Y para sacar toda la duda que tiene el pueblo de pronto, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y consumió el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El poder de Dios, hermanos. Él quiere manifestarse por la oración de Elías. Y para que los corazones del pueblo van a regresar a Él. Porque Él quiere ser servido. Él no quiere nuestra condenación. Él quiere que nosotros lo vamos a adorar. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron. Y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pero ahora una cosa. Para terminar. El fuego en la Biblia es un ejemplo de la ira de Dios. La ira de Dios. Si estamos hablando del infierno, que es un lugar real, la Biblia habla de eso. Si estamos hablando del infierno, ¿qué es el infierno? El infierno es el lugar donde quema la ira de Dios para siempre sobre los pecadores que no quieren arrepentirse. El infierno no es hecho por Satanás, hermanos. El infierno es hecho por Dios. Porque Dios es un Dios justo que castiga el pecado. Y entonces en esa historia podemos ver la ira de Dios en el fuego que consume todo el altar. Todo. Y el pueblo está alabando a Dios, pero también con asusto. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿por qué es que ese fuego no cayó sobre ese pueblo? Siga pensando en eso. Un pueblo que es tan incrédulo, que es tan bendecido por Dios, pero no quiere recibir sus bendiciones, ni quiere reconocer a Jehová. ¿Por qué ese fuego no cayó sobre el pueblo? Entonces ellos con gran asusto dicen, Jehová es Dios, Jehová es Dios. No solo es alabanza, también es miedo, temor.
Y ahora el Evangelio, hermanos. Ahora el Evangelio. Casi estamos celebrando Navidad. ¿Qué es Navidad? Navidad es que vino Cristo, el holocausto, el Cordero de Dios, vino al mundo para ser sacrificado en la cruz. ¿Por qué? Porque la humanidad no quería buscar a Dios ni reconciliarse con Dios. Y entonces por eso Dios envió a Cristo para reconciliarnos con Él. Y la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y la ira de Dios consumió a Cristo en la cruz. Aunque nosotros mereciéramos ser consumidos por la ira de Dios, por todos los pecados que cometemos nosotros. Eso es el Evangelio. Si no creemos en Cristo, si no lo tenemos en nuestro corazón, si no queremos seguirlo, significa que una vez la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Pero si nosotros creemos en Cristo y si queremos seguirlo, podemos agradecer a Dios de todo corazón que la ira de Él cayó sobre el holocausto que es Cristo. Eso celebramos con Navidad, que Dios dio el holocausto por nuestros pecados, hermanos. Y entonces, en esa parte estamos pensando. Terminamos y eso es de la última cosa. Hemos leído en el Salmo 40, hemos leído en la lectura antifonal, y lo quería leer por una razón. Porque en esa parte habla Cristo de sí mismo, lo que Él es. ¿Qué dice en el versículo 6 y más adelante? Ahí habla Cristo. Este salmo dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: Jesús, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El Antiguo Testamento está lleno de Cristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo se presenta como el holocausto. Cristo se presenta y dice: esos sacrificios los seres humanos no valen para nada. Pero yo estoy aquí para dar mi propia vida, para realizar la salvación. Qué hermoso, ¿no? Este Dios estamos sirviendo. Amén. Amén. Vamos a orar.